Ustedes, mi nombre es Marisol López Romero y les saludo con mucho gusto. Agradecemos de antemano su presencia y preferencia. Deseando que se encuentren muy bien, primero Dios. Les damos la más cordial de las bienvenidas en nombre de nuestro rector, el doctor Roberto Carrillo López, y de nosotros los que trabajamos aquí. Son todos muy bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de toda la República, y agradeciendo también a los que vienen de otros países. Bolivia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Colombia, Venezuela, algunos de los países que se registraron a nuestro webinar. Quiero darles algunas indicaciones acerca del evento, el cual tendrá una duración de 1 hora 15 minutos. Y bueno, los últimos 15 minutos los dedicaremos a una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les pido que ustedes vayan anotando en el chat algunas preguntas que vayan surgiendo para nosotros leerlas al final. O también la persona que desee abrir su micrófono y su cámara, con mucho gusto, también es bienvenido en el momento de la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Pero si van surgiendo, por favor, anotarlas en el chat para al final responderlas. Ojalá podamos tener el tiempo de responder todas, si no, pues se las hacemos llegar al expositor y yo con mucho gusto después se las mando por correo o por WhatsApp. ¿Ok? Entonces, esas serían las indicaciones. Por el momento, si alguien desea tener la cámara prendida, está bien, pero si, les pido por favor que apaguen su micrófono y si es posible también la cámara para tener una mejor señal. Bueno, ahora quiero presentar con mucho gusto a Ida y cederle la palabra a la coordinadora de la especialidad en catequesis escolar y parte del equipo de la organización de este evento, de este webinar, que es la coordinadora María Dolores Navarro Soto, quien les va a presentar a nuestro expositor. Muchas gracias y estamos aquí para servirles, para servir. Hasta luego. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta webinar Escuela en Diálogo Evangelizador. Tengo el gusto de presentarles al profesor Óscar Segundo Silva. Él es profesor en Ciencias Religiosas y consultor psicológico. Tiene una amplia experiencia pastoral como animador de grupos juveniles, educador comunitario, catequista, docente de enseñanza religiosa escolar, docente de construcción de la ciudadanía, coordinador de un centro educativo comunitario, animador de talleres para padres, capacitador en talleres para educadores y educadoras, catequistas y agentes de pastoral. Actualmente coordina el equipo de animación de la evangelización de la provincia Marista Cruz del Sur, que abarca los países de Argentina, Uruguay y Paraguay. Asimismo, es coordinador de enseñanza religiosa escolar en la Escuela Dr. Ángel Gutiérrez Luján en Argentina. Le agradecemos al profesor Segundo su disponibilidad para compartir el fruto de un trabajo colaborativo y comunitario multidisciplinar realizado en torno a la evangelización en el ámbito escolar, tema de interés para todos nosotros, y que hoy en día nos invita a renovar y resignificar esta importante tarea desde la vocación transformadora de los colegios católicos. Aprovecho también para agradecer a mis compañeros de comunicación e imagen, Marisol López y Antonio Rosales, y de una manera especial al doctor César Rodríguez por el apoyo en la realización de este evento. Sin más preámbulos, cedo entonces la palabra al profesor Segundo. Que disfruten esta webinar todos ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Dolores. Buenas tardes a todas, a todos. Y bienvenidos, bienvenidas. Y gracias por abrir la puerta de su casa o de su oficina. Lo que la virtualidad nos ha regalado con esta pandemia es esto de la hospitalidad recíproca, porque ustedes están ingresando en esta reunión, pero nosotros también estamos entrando en su casa o en su lugar de trabajo. Así que el bienvenidos y bienvenidas es recíproco. Muchas gracias por hacerse este espacio y gracias por la invitación. Y bueno, como decían recién, vengo a compartir con ustedes una propuesta. Pero ante todo quiero como aclararles de antemano que esta propuesta no me pertenece. Al contrario, me excede, es algo que he heredado, que he recibido, fruto del trabajo de un montón de gente, y además ya me ha trascendido,
porque la propuesta, yo trabajo precisamente en un equipo que tiene esta propuesta como marco teórico, pero la propuesta ya tiene su propio recorrido y la están utilizando en lugares donde para nosotros es impensado. Como bien dijo recién Dolores, yo estoy aquí en Argentina. Espero que mi modo de hablar y a veces algunas expresiones no dificulten la comunicación. La propuesta que vengo a compartirles, la que les digo que no me pertenece, es fruto de una investigación realizada por la provincia marista Cruz del Sur, que abarca los países de Argentina, Uruguay y Paraguay. Y como no me pertenece, yo quiero comenzar agradeciendo a los hermanos, laicas y laicos maristas que a lo largo de 7 años dedicaron tiempo, vida y corazón para desarrollar una investigación que desemboca en esta propuesta. Y como dije, la propuesta me excede. Yo me reconozco en este momento un mediador entre todo el trabajo de esa gente y ustedes. Y me reconozco aprendiz y al servicio de la propuesta. De hecho, cada vez que compartimos esta propuesta, las mismas preguntas de la gente me va confirmando todo lo que genera la propuesta. Así que voy aprendiendo a medida que la voy compartiendo. La propuesta está expresada en este documento que se llama precisamente Escuela en Diálogo Evangelizador. Por supuesto que en este rato que tenemos, que vamos a compartir, yo no voy a poder desarrollar todo lo que está en el documento, sino que vamos a intentar compartir algunas claves de este documento que, como dije, es fruto de una investigación. Así que vamos a hacer 3 movimientos, son 3 claves, 3 movimientos, y en ese movimiento los voy a invitar como a meternos en algunas temáticas y al mismo tiempo los voy a invitar a hacer algunos gestos, básicamente para que ustedes no sean meros espectadores, para poder sacarlos de esa situación de escuchantes pasivos. Así que, más allá de tomar nota, probablemente les invite a hacer algunos gestos. De a poquito nos vamos entonces metiendo en esta propuesta que tengo para compartir hoy con ustedes. Les decía que esto es fruto de una investigación que intentaba, en un principio, renovar la catequesis escolar. Aquí en Argentina, en Uruguay, se le suele llamar catequesis escolar a la materia desde jardín, desde sala de 3 años hasta los 18, hasta el final del secundario, la materia donde se explicita el Evangelio. Se lo llama catequesis escolar, aunque en algunos lugares también se lo conoce como formación religiosa, formación humano-cristiana, educación de la fe, dijo alguien recién en la presentación. Tiene diversos nombres, pero hace alrededor de unos 20 años había un clamor, aquí en nuestra provincia marista, había un clamor repetido y creciente de parte de los catequistas respecto de cuándo se iba a renovar esa materia, ese espacio. Decían los catequistas, vemos que nuestros colegas y compañeros de matemáticas, lenguas, ciencias, renuevan sus prácticas, ajustan sus prácticas según las nuevas pedagogías, las nuevas didácticas. Vemos que la pastoral juvenil se renueva, pero nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a cambiar lo que hacemos? Hace mucho tiempo que hacemos lo mismo y el resto de la escuela va cambiando. Precisamente frente a ese clamor es que la provincia Cruz del Sur decidió invertir recursos, tiempo, para comenzar una investigación que quería simplemente eso, renovar una materia. El tema es que a lo largo de la investigación se fueron dando cuenta que los frutos serían muy pocos si solamente se cambiaba los contenidos de la materia. Incluso si se modificaba la metodología, que había que ir un poco más, que era necesario renovar los agentes pastorales,
e incluso era necesario renovar toda la institución. Por eso, el proyecto que comenzó llamándose Renovación de la Catequesis Escolar terminó en esto que es una propuesta integral para la escuela católica. Y si bien la investigación dio origen en la comunidad marista, hoy nos ha trascendido porque hay otras congregaciones en Argentina y Uruguay que la están utilizando para transformar sus centros educativos. Y bueno, si yo hoy estoy con ustedes, precisamente es porque también trascendió las fronteras de Argentina, de Uruguay, superó a América del Sur, ya estamos ahí en México. No sé muy bien cómo es que llegó la propuesta hasta allá. Sabemos que incluso en Canadá algunos la han recibido de muy buen agrado. Así que, como dije al principio, yo soy simplemente un mediador. Esto no me pertenece, me siento deudor de un trabajo enorme de un montón de gente y voy a intentar compartirles algunas claves. Y les voy a proponer meternos en la primer clave, ¿sí? Para ir ya entrando en de qué se trata esta propuesta. Como bien les contaba, es fruto de una investigación, y una investigación, cuando está realizada seriamente, suele partir de un diagnóstico de la realidad. En esta investigación, los investigadores trataron de recoger las voces de catequistas, agentes de pastoral, coordinador de pastoral. Trataron de recoger la vida y la experiencia de niños, niñas, adolescentes de varios centros educativos de Argentina y Uruguay. De esa escucha atenta a la realidad, tomaron nota de algunos elementos de la realidad que no podíamos desconocer y que era necesario poner a la vista. Voy a compartirles ahora algunas de estas notas de este tiempo, por lo menos aquí en Argentina y en Uruguay. Ustedes serán los que pueden evaluar si realmente estos datos de la realidad también suceden en sus respectivas comunidades. Recién escuchaba que la mayoría son de México, pero también hay gente de otros países. Yo voy a compartir lo que la investigación arrojó en los centros educativos de Argentina. Ustedes me dirán después si algo de esto responde a la realidad de ustedes también. Bien. Ahí estamos. En este primer movimiento los voy a invitar a mirar de modo amoroso y genuino la realidad de nuestro tiempo y, fruto de la investigación, veíamos aquí en Argentina y en Uruguay algunos signos, algunos rasgos de este tiempo que no podemos desconocer para repensar la evangelización. Un primer signo de este tiempo es el pluralismo y la diversidad, al menos aquí. Sin duda, es el signo de este momento. Las minorías que durante décadas y siglos estuvieron acalladas, silenciadas, invisibilizadas, en los últimos años han comenzado a expresarse, han encontrado su lugar en la sociedad, han sido reconocidas, incluso en la agenda de los estados. Y hoy creo que somos mucho más conscientes de que somos sociedades complejas, no somos sociedades homogéneas. Cuando digo diversidad, me refiero a todo tipo de diversidad. Diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad económica, diversidad de género, diversidad sexual, diversidad religiosa, diversidad etaria. El signo de este tiempo es el pluralismo y la diversidad. Por donde uno mire, descubre presencia de lo diverso, con voz y con expresión. Y esto no sucede solo en el contexto. Al menos aquí en Argentina, en Uruguay, la diversidad también es un dato de la escuela católica. Hace unos 20, 30 años, 40,
la familia católica elegía la escuela católica para enviar a sus hijos como un contrato de acompañar a los hijos en la educación de la fe. Hoy las familias eligen la escuela católica por muchos motivos, pero generalmente lo religioso es lo último. Entonces las aulas de la escuela católica están pobladas de diversidad. Son aulas diversas. Solo por mencionar una diversidad, hoy en la escuela católica en Argentina y en Uruguay tenemos chicos y familias creyentes, chicos y familias que se manifiestan ateos, agnósticos, tenemos familias católicas que se han ido enojados de la iglesia y hoy transitan el evangelismo, tenemos gente que forma parte de nuevos movimientos religiosos, tenemos gente que está en búsqueda, o sea, desde la diversidad religiosa es muy plural la escuela. Y así podemos mencionar las otras diversidades. Este es un signo de la realidad que no podíamos dejar de reconocer para poder mirar la evangelización. Otro signo de este tiempo, al menos por aquí, tiene que ver con la fascinación y la angustia de hacer camino al andar. No encontramos un título más cortito, o sea, no sabíamos cómo expresarlo. ¿De a qué me refiero? Me refiero al proyecto de vida. Construir el proyecto de vida hoy creo que tiene un consenso generalizado de que cada persona es constructora de su propio proyecto de vida. Sin embargo, sabemos que en sociedades tradicionales, hará unos 40, 50, 60 años atrás, y mucho más si nos remontamos a la antigüedad, había mandatos sociales, culturales e incluso mandatos familiares que te organizaban la vida. Entonces, proyectarse era como bastante fácil. Hoy nuestras sociedades mucho más complejas, más dinámicas y mucho más críticas han puesto en crisis esos parámetros, esos presupuestos, esos mojones sociales, culturales, y por lo tanto es fascinante reconocer que yo puedo construir mi propio proyecto de vida. Sin embargo, al mismo tiempo, semejante horizonte con tan pocas referencias genera una angustia enorme. ¿Qué camino elegir? ¿Es por aquí? ¿Es por allá? ¿Cómo sé si lo que estoy eligiendo es lo correcto? ¿Qué certezas tengo para saber si esta decisión me hará feliz? Estamos en un tiempo donde construir nuestro propio proyecto de vida nos arroja a la fascinante aventura de la libertad de construirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Sin embargo, tanta libertad muchas veces también nos pone en el umbral de la ansiedad, de la angustia, de ciertas preguntas existenciales e incluso un vacío que no sabemos cómo sobrellevar. Especialmente si el contexto social en el que vivimos es muy condicionante o si nuestra historia familiar es muy condicionante. Otro dato de la realidad, al menos por estos pagos, tiene que ver con la crisis de religiones y la sed de espiritualidad. Seguramente ustedes deben ser testigos de la crisis del cristianismo y sobre todo del catolicismo en este tiempo. Pero en realidad todas las grandes religiones hoy están en crisis. Y no tanto porque el tesoro que tienen para compartir haya perdido sentido, no se trata tanto de eso, sino quizás que las religiones se han acorazado de tantas estructuras, de tantas normas, de lenguajes tan complejos que es difícil reconocer hoy el tesoro que tienen para compartir. Sin embargo, a pesar de la crisis de religiones, uno puede percibir que hay una sed de espiritualidad enorme en la gente que nos rodea. Al menos por aquí es cuestión de entrar en una sala de maestras, en una sala de profesores, y uno se encuentra rápidamente con la maestra que está haciendo yoga,
o se encuentra con aquella maestra que ha decidido asumir un estilo de vida vegano, o tenemos la docente que está formándose en mapas familiares, o la docente que está capacitándose en mindfulness, o aquella que está haciendo meditación. Sobran herramientas, recursos, propuestas que la gente consume, adquiere, para encontrar sentido a sus vidas y para poder hilvanar los pedacitos de su historia. Esta crisis de religiones, esta sed de espiritualidad también nos deja a las claras que religión y espiritualidad van por caminos diferentes. Durante siglos las religiones monopolizaron la espiritualidad. Hoy sabemos que la espiritualidad es una dimensión del ser humano, de toda persona, más allá de sus creencias. Este es otro dato de la realidad. Otro rasgo, y este sí es un rasgo que quizás ustedes puedan percibir porque es un rasgo planetario, lo vamos a marcar de un modo diferente porque lo vamos a mencionar muy rápidamente porque daría lugar a toda una charla. Tiene que ver con lo que se llama la nueva conciencia espiritual. Hoy muchos expertos que se dedican al estudio de lo humano, ¿sí? Antropólogos, filósofos, psicólogos, dicen que estamos presenciando la tercera gran revolución de la conciencia humana. Estamos despertando a un nuevo modo de comprendernos a nosotros mismos, de comprender la realidad y comprender la trascendencia. Y esta nueva conciencia, este despertar de una conciencia no sucede solamente en un país o una cultura, está sucediendo en todo el planeta, en distintos puntos, en distintas culturas. Por eso se dice que es una transformación, es un cambio axial, es un cambio muy significativo. Y el tercero que se da en la historia de la humanidad. Esta nueva conciencia espiritual tiene 3 notas características, entre otras. Primero, es una conciencia no dualista, holística y transpersonal. Y aquí quizás una aclaración, tal vez algo de esto tiene que ver con la crisis de las religiones. Muchas religiones, sobre todo el cristianismo, está plagado de un lenguaje dual, de discursos fragmentados e incluso de posturas muy individualistas. Y eso no le dice nada a las nuevas generaciones, porque precisamente en las nuevas generaciones podemos percibir cómo se asoma esta nueva conciencia espiritual. Las religiones necesitan encontrar nuevos lenguajes para poder compartir ese tesoro que tienen para la humanidad. Y por último, otro dato de la realidad que no podemos desconocer. Al menos en nuestras comunidades, vemos que hay muchos heridos del camino. Personas que han quedado heridas precisamente por los puntos que mencioné antes. Porque no supimos manejar adecuadamente la diversidad y por lo tanto etiquetamos, señalamos, ocultamos a algunas personas. Y hoy ellos están heridos y heridas. Tal vez ustedes conocen gente que se encuentra profundamente herido porque no se le ha permitido expresarse en lo más genuino de su identidad. También tenemos muchas personas heridas debido a este vacío existencial que genera tanta libertad para construir el propio proyecto de vida. Y en este vacío existencial, muchos que quedan entrampados en las adicciones, que suele ser lo primero que uno busca para llenar ese vacío. Adicciones de todo tipo, adicción al juego, adicción al trabajo, adicción al gimnasio, adicción al videojuego, adicción a la tecnología, adicción a las sustancias. Los que trabajamos en escuelas seguramente sabemos que las adicciones son parte de la vida de los jóvenes, cada vez a edad más temprana, y son heridos también de este momento. Y también en nuestras comunidades hay gente herida porque sus comunidades de referencia, sus comunidades religiosas de referencia, no supieron acompañarlos,
no supieron contenerlos. Al contrario, los señalaron, los condenaron, les pusieron la etiqueta de pecadores y muchas veces los expulsaron. No sé si a ustedes les sucede, pero al menos aquí, incluso dentro de la escuela católica, tenemos gente que se manifiesta alejada de la iglesia porque no se sintió comprendida ni acompañada en determinadas situaciones que les tocaron vivir en la vida. Creo que lo perdimos. Sí, se salió. Sí, al parecer tuvo alguna falla con el internet que lo sacó. Sí. Vamos a Sí. esperar un minutito. Digo, para que no entremos esperemos un ratito a que se reconecte. Sí. Esa es otra de las heridas en el camino. Ya sé. Un momentito, ya se está reconectando. Gracias, César. Saludos, César. Hola, Giseli, qué Hola, gusto ¿qué verte. tal? Igualmente. Debió haber sucedido algo con el internet del conferencista, pero él me dice que ya se está conectando. Sí, muchas gracias. Estamos al pendiente. Pues no sé si a ustedes, pero a mí me hace mucho sentido todo esta primera parte que nos ha compartido el profesor. Creo que de alguna manera sí refleja algunas realidades que están también presentes en nuestro México. Creo que ya está ingresando. Muy bien. De todas formas, aprovecho para invitarlos a mandar sus preguntas al chat. Adelante. Muy bien, disculpen, son problemitas técnicos que suceden a esta hora. Yo estoy en la noche aquí, ustedes están por la tarde y suele haber mucho consumo de internet a esta hora. Y sí, y cada tanto se cae. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Gracias. Les compartí 4 rasgos de este tiempo, al menos en nuestra realidad rioplatense. Argentina, Uruguay, Paraguay. No sé si algo de esto sucede en sus centros educativos. Por eso los quiero invitar a hacer para cerrar este primer movimiento, a hacer un gesto. Los voy a invitar a tomar sus manos y a poder pasarlas suavemente por sus párpados, como quien limpia la mirada. Y los invito a quedarse un minuto con los ojos cerrados. Y los invito a que intenten visualizar a la gente con la que comparten su tarea en la escuela, en los colegios.
dejen que aparezcan rostros de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, compañeros de trabajo, familias. Y anímate a tratar de reconocer si percibís en ellos signos de diversidad, si percibes en ellos búsquedas, heridas, si podés percibir en ellos una sed de sentido, de profundidad. Trata de visualizar a la gente con la que te encontrás cada día en tu escuela, en tu colegio. Deja pasar los rostros y fíjate si encontrás alguno de los signos que recién mencionaba. Y simplemente respirá lento, profundamente 2 o 3 veces y volvé a abrir los ojos. Este fue el primer movimiento. Les compartí un diagnóstico de realidad que por supuesto yo no sé si coincide con lo que sucede en sus comunidades. Pero creemos que es necesario un primer movimiento de limpiar la mirada para poder reconocer el contexto en el que estamos. Vamos a dar un segundo movimiento, un poco más breve que el anterior, porque creo que vale la pregunta si es que en este contexto de diversidad, de preguntas existenciales, de búsquedas profundas de sentido, si en este contexto vale la pena seguir evangelizando. ¿Tiene sentido evangelizar hoy en la escuela católica con este escenario? No sé si el escenario que describí corresponde con el escenario de ustedes. Nosotros al menos nos hicimos esa pregunta. Y la respuesta, por supuesto, fue que sí, porque de lo contrario acá se termina este espacio y nos vamos, ¿sí? En realidad sí, creemos que todavía vale la pena. Pero necesitamos revisar nuestros mapas conceptuales desde donde pensamos la evangelización. Porque sin duda este no es el mismo escenario desde donde nació la escuela católica. Y tampoco es el escenario donde se pensaron muchos de los dispositivos pastorales y evangelizadores que hoy tenemos. Entonces necesitamos revisar nuestros mapas. No vamos a profundizar mucho porque sería como muy largo meternos en cuestiones muy complejas, pero sí quiero invitarlos a hacernos algunas preguntas y escuchar algunas voces. Por empezar, los quiero invitar a acercarnos a un planteo que hacen un par de personas que se dedicaron a analizar cómo reaccionan los grupos humanos cuando aparece la amenaza de lo diferente. Les comentaba recién que al menos nosotros vemos que la escuela es un espacio de diversidad y muchas veces la diversidad es vista como algo amenazante. Entonces, hubo un sociólogo llamado Peter Vergés que hizo un estudio de cómo reaccionan los grupos humanos frente a la amenaza de lo diferente, de lo distinto. Y ese estudio lo tomó luego un catequeta español salesiano llamado Jesús Rojano Martínez, y él aplicó, el mismo estudio lo aplicó a la iglesia, a las comunidades eclesiales, incluso podríamos decir, a un colegio católico.
Y entonces, tanto Jesús Rojano Martínez como Peter Berger veían que cuando un grupo humano, una institución, se siente amenazado por lo diferente, puede reaccionar de tres maneras. O se atrinchera, ¿sí? Una reacción es el atrincheramiento cognitivo. La trinchera es la escena típica de la guerra, ¿sí? Y esta reacción tiene como dos conductas muy características. O se actúa como un gueto, por lo tanto el grupo se cierra sobre sí mismo, acá no entra nadie. A partir de hoy, si no está bautizado, nadie entra en este colegio. Y si quiere entrar, si está bautizado, lo bautizamos antes que empiecen las clases. Estoy dando como una caricatura, ¿sí? Y otra actitud de atrincheramiento puede ser el de cruzada. Es decir, salimos a conquistar al otro, a convencerlo, a convertirlo o a eliminarlo. Fíjense en que la reacción de atrincheramiento básicamente lo que hace es mirar al otro como un enemigo, mirar al diferente como un enemigo, al que piensa distinto, al que tiene otra creencia, como enemigo. Otra reacción es la acomodación acrítica, es decir, como dice la palabra, me acomodo, pero básicamente para evitar el conflicto, para que no haya ruptura, para que no haya ruido. Pero generalmente en esta acomodación lo que sucede es que el grupo licúa su propia identidad, pierde, esconde su propia identidad para quedarse acomodado con el contexto. A veces uno escucha en algunas escuelas, y como tenemos chicos de otras creencias, como que hay familias que son de otros cultos, mejor de Jesús no hablamos, mejor a la iglesia no la mencionamos. Esto tiene que ver con la acomodación acrítica. Es un modo también de reaccionar frente a lo diferente, pero donde uno, de alguna manera, está perdiendo su propia identidad. Y la tercera reacción tiene que ver con la negación cognitiva, con la negociación cognitiva, perdón, que es precisamente poner sobre la mesa mi propia identidad e invitar al otro a poner su identidad sobre la mesa, porque entendemos que seguramente habrá puntos en común desde donde podemos construir. Este es un planteo teórico de un estudio que hicieron estas personas, pero nosotros podemos quizás hablar de la negociación cognitiva con un lenguaje tal vez más cercano, y tiene que ver con el diálogo. Y ahí vamos entrando un poco en el corazón de esta propuesta. Nosotros sentimos que en este tiempo la escuela católica está desafiada y está llamada al diálogo. Y ese llamado no es que lo hacemos nosotros porque se nos ocurre. La misma Iglesia en la última década viene convocando a la escuela católica al diálogo. Simplemente a modo de ejemplo, la Congregación para la Educación Católica, en uno de sus números del documento Educar al Diálogo Intercultural, dice que la escuela debe ser un espacio de pluralismo, donde aprender a dialogar. Y acá habla del diálogo entre distintas religiones, pero después el documento aborda otros tipos de diálogos. Francisco, en su primera exhortación apostólica, dice que la evangelización implica un camino de diálogo. Estamos convocados al diálogo, pero al diálogo no como una estrategia de seducción para después poder convencer al otro. No, el diálogo como una actitud donde reconocemos el valor del otro, a pesar de la diferencia, y celebramos el encuentro porque creemos que ambos podemos salir enriquecidos. Estoy hablando del diálogo como actitud humana, como actitud pedagógica, como actitud evangelizadora. Porque yo no quiero sumar al otro para convertirlo. Dice Francisco que la evangelización necesita implicar necesita asumir
un camino de diálogo para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. O sea, yo necesito encontrarme con el otro, necesitamos transformarnos, enriquecernos mutuamente, porque estamos comprometidos en algo que nos abraza como humanidad. Y los voy a invitar y les voy a compartir otra voz que quizás nos ayude a meternos en esta cuestión. Y tiene que ver con un relato que creemos que es inspirador. Tal vez conocen esta escena, seguramente les suene conocida. Jesús, en la orilla de un pozo, junto a una mujer. Este es el encuentro de dos diferentes, de dos distintos. Un varón, una mujer. Un galileo, una samaritana. Un rabí que predica en el contexto de una religión cuyo centro es Jerusalén. Y una samaritana cuyo culto se distingue de los judíos, que practica la religión de otro modo. Este es un encuentro de dos distintos, y sin embargo aquí hay un diálogo, que después ustedes pueden profundizar en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Pero un diálogo que los transforma a ambos. Ella, de ser una mujer que cargaba con la etiqueta de su aldea, que por lo tanto fue al mediodía a buscar agua para no encontrarse con nadie, que seguramente se escondía de sus vecinos, termina este encuentro y sale corriendo a anunciar a sus vecinos. Ella sale transformada de este diálogo. Y Jesús también sale transformado, porque cuando regresan sus discípulos, les dice que miren los campos y les anticipa que van a cosechar donde no sembraron. Porque Jesús también queda transformado por el diálogo con la samaritana, reconociendo que aún en Samaria, él que había sido enviado a las ovejas de Israel, aún en Samaria, él descubre signos del reino. La samaritana y Jesús, los dos quedan transformados por este encuentro dialógico. Y lo que posibilitó el diálogo tiene que ver con la palabra con la que comienza el relato. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Jesús se reconoce necesitado. Y en esa de reconocerse necesitado, se pone en una relación horizontal con la mujer. Seguramente también, el texto no lo dice, pero seguramente el tono de voz de Jesús, la mirada, los gestos, fueron de tal característica que a la mujer la habilitó para entablar ese diálogo. Porque el diálogo requiere de una relación horizontal, no es asimétrico el diálogo del que estamos hablando. Y aquí hay un diálogo horizontal porque Jesús arranca el encuentro reconociéndose necesitado. No se pone como el maestro. Le dice, tengo sed. En este tiempo creemos que la escuela católica está convocada, llamada, desafiada a cultivar una actitud dialógica, para lo cual tenemos que revisar muchos de los mapas que tenemos, porque muchas cosas que hemos diseñado de la evangelización están posicionadas desde el lugar de nosotros somos los dueños de la verdad, el otro está equivocado. Muchos de los dispositivos que tenemos diseñados están posicionados desde el lugar de que el cristianismo es el parámetro para todo el mundo. Muchas de las acciones que realizamos están pensadas desde la lógica de que todos los chicos que están sentados aquí en el aula son católicos, creyentes, practicantes. Entonces, compartimos de un modo que muchas veces sigue reproduciendo heridas, sigue generando desencuentros. Por eso en este segundo movimiento queríamos traer aquí
esta invitación al diálogo. Y te quiero invitar a hacer algo ahora. Cerrando este movimiento, te voy a invitar a que puedas poner tus manos sobre tu pecho. Que puedas cerrar los ojos un momento y con mucha sinceridad intentes reconocer qué te pasa cuando escuchás hablar de diálogo. ¿Qué te sucede cuando te invitan a encontrarte con el diferente, con el que piensa distinto, con el que no cree lo mismo que vos? No lo vamos a decir, simplemente te invito a que tomes contacto. ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué sentimientos, qué pasa en tu corazón con esta invitación al diálogo? Y volvé a respirar lenta y profundamente 1 o 2 veces y volvé a abrir los ojos. Hicimos un primer movimiento por la mirada, un segundo movimiento que tuvo que ver. Se apagó su micrófono. Ahí está, sí, sí. Un segundo movimiento que tuvo que ver con la invitación al diálogo, les decía. Vamos al tercer movimiento y finalizamos, ¿sí? Vamos acercándonos ahora entonces, ¿qué significa esto? Una propuesta de una escuela en diálogo evangelizador. Muy simple, voy a tratar de compartirlo rápidamente, porque como dije, no puedo transferir todo lo que el documento y la investigación generó, que sería muy complejo. Pero algunas pistas que las podemos aterrizar en cuestiones mucho más concretas. En primer lugar, creo que la evangelización en la escuela hoy tiene que tiene que asumir mucho del camino que ya viene haciendo la propia escuela en cuanto a lo que significan los aprendizajes hoy. A veces nuestros planteos de evangelización son demasiado racionales. Apuntan aquí, a la cabeza. Y pretendemos llenar las cabezas de contenidos. Y hoy la pedagogía, la psicología, la neurociencia, la pedagogía, la misma escuela reconoce que no hay una sola inteligencia, que hay varias. Y por lo tanto necesitamos incorporar en nuestros procesos evangelizadores la educación de la inteligencia emocional, la educación de la inteligencia espiritual. Evangelizar hoy, y sobre todo si lo queremos hacer desde una actitud dialógica, no puede ser simplemente una cuestión racional. Y si estamos en un contexto de diversidad, necesitamos seleccionar cuidadosamente lo que queremos compartir. Se supone que en este compartir vamos a estar compartiendo con otros que quizás no comparten la misma creencia. Y Francisco nos recuerda en su primera exhortación algo que ya había dicho el Concilio Vaticano II. Nuestras verdades de fe están jerarquizadas, hay una jerarquía de verdades de fe. No todas las verdades son iguales ni están al mismo nivel. Y en un contexto de diversidad necesitamos compartir lo esencial, lo importante, lo más rico, lo más valioso. A veces tenemos pensada nuestros dispositivos evangelizadores con tanto y tanto y tanto contenido que ahogamos al otro.
Es más, queremos contar tantas cosas que nos impedimos escuchar. Alguien me enseñó alguna vez que si tenemos una boca y dos oídos debe ser porque primero hay que escuchar y después hay que hablar. Sin embargo, a veces nuestros proyectos evangelizadores están tan cargados de contenido porque fueron pensados en una lógica de cristiandad, en un tiempo donde el cristianismo era el parámetro rector de la sociedad, o incluso en un contexto donde todas las familias eran católicas, cristianas, por lo tanto teníamos que formar a esa gente que ya vivía su fe. Hoy estamos en un contexto de diversidad y necesitamos hacer espacio para el encuentro y el diálogo. Por lo tanto, tenemos que encontrar qué es lo que queremos compartir y que debe ser lo esencial. Dice Francisco que el corazón del mensaje tiene que ser el amor salvífico de Dios, antes de cualquier imposición moral, antes de cualquier imposición religiosa. Lo central que tenemos que compartir en esta evangelización dialógica tiene que ser: Dios te ama y en su amor te salva. No sé si es el centro de nuestro mensaje. A veces me parece que nos preocupa más enseñarle a los chicos los mandamientos y después le avisamos que Dios los ama. ¿Sí? O le exigimos que estén presentes en iglesia, en la misa, todos formaditos, en silencio, e incluso ponemos a los preceptores para que los mantengan callados, aunque sabemos que la inmensa mayoría es algo extraño para ellos. No sé, al menos eso sucede por aquí, no sé qué les sucede a ustedes por allá. Entonces, una escuela en diálogo evangelizador es una escuela que necesita incorporar dentro de la evangelización procesos de educación emocional y educación de la inteligencia espiritual. Y por último, una estrategia que a nosotros nos ha ayudado mucho. Espero compartirla en estos últimos 5 minutos que me quedan, así doy lugar a las preguntas. A ver si pueden ver. Creemos que es tiempo de recuperar y cuidar la identidad de la escuela católica, que quizás se perdió en algunos lugares por esta cuestión de lograr la calidad educativa, y muchas veces la calidad educativa va a contramano del Evangelio, porque proponemos valores que son fuertes en la sociedad, pero que no tienen que ver con el Evangelio. Creemos que la escuela tiene que recuperar su identidad, y la escuela católica, como parte de la Iglesia, en su identidad y en su misión está evangelizar. Pero la evangelización no depende de los catequistas, la evangelización es de toda la escuela. Por eso nos parece que una escuela en diálogo evangelizador está reflejada en esta metáfora. Imaginemos la escuela como si fuera una constelación de estrellas, donde cada estrella tiene su luz propia. Cada estrella es necesaria y única, pero juntas conforman un mensaje, transmiten un mensaje. Ese mensaje tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio no es hablar de Jesús, el Evangelio tiene que ver con el proyecto de Jesús. Un modo de ser y de estar en el mundo, un modo de construir los vínculos. Por eso cuando decimos que la escuela tiene que hacerse cargo de su identidad y su misión evangelizadora, significa que toda la escuela evangeliza. Entonces, una estrella de la evangelización es el ambiente institucional, los criterios institucionales, los criterios de admisión y los de expulsión, los criterios económicos, el lenguaje contextual. ¿Qué dicen las paredes de la escuela? ¿Qué dicen del Evangelio las paredes de la escuela? Los modos de construir los vínculos. Todo eso hace el ambiente institucional. Y eso es evangelizador en sí mismo, sin hablar de Jesús. Esto es parte de una escuela en diálogo evangelizador.
cómo el ambiente se impregna de evangelio, en criterios institucionales, en políticas administrativas. También tenemos que atender a cómo cuidamos el crecimiento de las personas. Y no me refiero solamente al de los niños y niñas, que son el centro de nuestra tarea, también el crecimiento de los adultos. ¿Qué ofrece la escuela para cuidar a sus educadores, a sus educadoras, a las familias? Porque el adulto también está en crecimiento, el adulto también necesita ser acompañado y cuidado. ¿Cómo es la relación de la escuela con los educadores? ¿Son una pieza más dentro del engranaje o se los atiende con la ternura de Jesús? Una estrella también de la evangelización es el discernimiento cristiano de los saberes. Muchas veces el profesor de economía, la profesora de geografía, el de biología, transmiten un modo de entender la realidad y el mundo que es totalmente contrario a lo que el Evangelio impulsa. Y no digo que no tengan que enseñar los contenidos que la reglamentación plantea. Lo que estoy diciendo es que la escuela católica tiene que generar mesas de encuentro para poner el Evangelio en diálogo con perspectivas económicas, perspectivas biológicas, perspectivas humanas. Y no significa que dejemos de enseñar lo que haya que enseñar, sino de también poder poner una mirada crítica en algunos saberes que a veces proponen modos de estar, modos de entender el mundo, modos de construir el mundo que van a contrapelo del Evangelio. Cómo hacer que el Evangelio también transversalice las otras disciplinas que no son la catequesis. También se evangeliza a la apertura comunitaria. ¿Cómo se conecta la escuela con otras instituciones del barrio, de la comunidad? ¿Qué redes tejemos con otros para cuidar a los niños y niñas, para promover sus derechos? Fíjense que no estoy hablando en ningún momento acá de Jesús, ni de religión, ni de fe. O sea, no estamos hablando de cuestiones de explicitar el Evangelio todo el tiempo. Estamos hablando de cuestiones que son parte de la escuela y que tienen que estar atravesadas por el Evangelio. Una escuela abierta a la comunidad es una escuela que también atiende el bien común, como dice Francisco en su encíclica. Por supuesto que también hay estrellas que tienen que ver con la evangelización explícita y que necesitan ser revisadas. La enseñanza religiosa escolar es una, y podríamos dedicar toda una charla a esta cuestión. Nosotros decimos enseñanza religiosa escolar y no catequesis, porque entendemos que el dispositivo para este tiempo es ese, la enseñanza religiosa escolar, que ya está previsto por la Iglesia y que es muy diferente a la catequesis. El despertar espiritual, del desarrollo espiritual. Y acá nos referimos a dos grandes estrellas que incluyen otras estrellitas. En el despertar espiritual entran un montón de actividades que tienen que ver con cómo le ofrecemos a todos los chicos y chicas, más allá de sus creencias, cómo le ofrecemos la oportunidad de tomar contacto con su dimensión espiritual. Crean o no crean. Y por otro lado, ¿qué ofrece la escuela a aquellos que sí adhieren a Jesús? Y que por supuesto una escuela católica también tiene que ofrecer de modo optativo experiencias para el desarrollo espiritual en clave cristiana. Y acá entra la catequesis, la pastoral juvenil, las celebraciones litúrgicas. Pero fíjense en que es una estrella importante, pero también entra dentro de la opción, porque sabemos que la fe no se impone y por lo tanto tenemos que crear dispositivos que atiendan directamente a aquel que ha hecho una opción. Creemos que una escuela en diálogo evangelizador es una escuela que se reconoce en un contexto de diversidad y se abre al diálogo, valorando a cada persona, cuidándola, encontrándose con ellas desde la ternura de Jesús, reconociéndose o celebrando
aquello que nos hermana, que es la fragilidad de la humanidad y la vulnerabilidad humana. Una escuela en diálogo evangelizador es una escuela que toda la escuela, como institución, se pone al servicio del cuidado de la vida. Y que en este cuidado de la vida ofrece diferentes experiencias, diferentes dispositivos, diferentes propuestas que atienden a distintos objetivos, pero que todas están alineadas a este cuidado amoroso de la vida a la que nos convoca Jesús. Y voy redondeando, ya me pasé, perdón. Esta es una herramienta, ¿sí? No es quizás una herramienta que a ustedes les parezca que es totalmente concreta, pero cuando uno empieza a mirar la escuela desde esta metáfora, comienza a ver que a veces caemos en el reduccionismo y por lo tanto le pedimos a los catequistas que hagan todo. Creemos que la evangelización solamente pasa por los catequistas o por los pastoralistas. O otras veces caemos en las intencionalidades diluidas. Todos somos catequistas y por lo tanto, como todos somos catequistas, nadie hace nada. Vieron que cuando es todo, es nadie. Y en una escuela, los catequistas son catequistas y el portero es portero. Pero todos se evangelizan si podemos atender la intención particular de cada estrella. Bien. Este es el tercer movimiento. Aterrizar algunas cuestiones. Simplemente los invito a terminar este movimiento y así abrimos a las preguntas con un último gesto. Los invito a poder poner nuestras manos de este modo, así, abiertas, expuestas. Y te invito a tomarte un minuto de silencio para que puedas preguntarte, ¿qué tenés vos para ofrecer? ¿Qué tienes tú para ofrecer como evangelizador, evangelizadora en tu centro educativo hoy? Desde el rol que te toca ejercer hoy. ¿Qué tenés para compartir? ¿Qué tienes para compartir? ¿Son solo contenidos? ¿Hay experiencia de vida? ¿Qué actitudes, qué gestos tenés para compartir hoy en tu centro educativo? Hacemos un momento de silencio simplemente para que hagas consciente qué tenés para ofrecer en este tiempo a la evangelización de tu centro educativo. Muy bien. Y aquí vamos cerrando. 3 movimientos. Limpiar la mirada, reconocernos que el diálogo nos puede generar miedo, nos puede generar temores, inseguridades, reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocernos necesitados como Jesús y ofrecer lo que tenemos. Ofrecer lo que tenemos desde nuestra experiencia. Muy bien. No sé si están por ahí Dolores o las personas que sigan. Me pasé unos minutos, disculpen. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Segundo, qué interesante esta reflexión profunda, sensible ante las realidades humanas, ante las realidades que seguramente muchos acá en México también estamos identificando y que seguramente esta constelación de aportes nos va a dar nuevas luces para poder mejorar, para poder transformar, para poder darle un nuevo significado a esta labor tan importante que estamos llevando a cabo, que están llevando a cabo los agentes de pastoral, los y las catequistas, los encargados de esta actividad, de esta tarea, de esta misión
dentro de los colegios, de las escuelas católicas. Vamos entonces a abrir un espacio para preguntas, para comentarios. Estoy viendo que no hay... sí, ya están publicando algunas preguntas, perdón. Bueno, algunas personas ya mandaron sus saludos desde Tecate, Baja California, saludos hasta allá. Guara Vildoso comenta, me parece que dentro de las adicciones también podemos mencionar las adicciones a los cursos y espacios de renovación espiritual, cursos de superación, cursos de yoga, cursos de sanaciones, con métodos diversos, como parte de la búsqueda de cosas que llenen ese vacío, a propósito de lo que nos compartías al inicio, ¿no?, de la charla. Alejandra nos manda saludos desde Ocotlán. Hay una pregunta, ¿qué podemos hacer para ofrecer espacios para el despertar espiritual? Bien, muy breve, al menos desde nuestra investigación, entendemos primero que la espiritualidad es una dimensión del ser humano. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos espiritualidad. Y creemos que la escuela católica, en medio de la diversidad, todavía puede ofrecer un enorme servicio, ayudando a los niños, niñas, jóvenes a tomar contacto con esa dimensión, porque vivimos en una sociedad que precisamente esa dimensión no le da mucha bolilla, no le presta mucha atención. Estamos en una sociedad materialista e individualista, y creemos que las puertas para acceder a la dimensión espiritual son 4. Una tiene que ver con las situaciones límites. Esta puerta no la podemos manejar, porque obviamente no podemos generar situaciones límites dentro de la escuela para que los chicos tomen contacto, ¿sí? Las situaciones límites suceden, la muerte aparece, ¿sí? Pero esta es una puerta. Pero hay 3 puertas que sí podemos nosotros diseñar dispositivos que permiten a los chicos tomar contacto con su dimensión espiritual. Una puerta tiene que ver con el silencio interior, con el encuentro con uno mismo, ¿sí? Vivimos en sociedades ruidosas. Nuestros jóvenes están muchas veces aturdidos, llenos de imágenes que suceden a miles que pasan delante de su mente a una velocidad increíble. Es todo un servicio enorme que podemos ofrecer de ayudarlos a serenar la mente, a estar presentes aquí, ahora, a encontrarse en silencio, a cultivar el silencio. Estas son estrategias que permiten tomar contacto con esa dimensión que tiene que ver con el despertar espiritual. Por otro lado están las experiencias de servicio o experiencias solidarias. El encuentro con el otro necesitado me abre a mi mundo interior, pero me abre también a aquello que me conecta con el otro. Me pone en contacto también con un montón de recursos que desconocía de mí mismo. Entonces las experiencias de servicio, las experiencias solidarias, pueden ser diseñadas desde una escuela y permiten que los chicos tomen contacto con esta dimensión espiritual. Y por otro, la última tiene que ver la comunidad, lo comunitario, la fraternidad, las experiencias comunitarias, las experiencias de fraternidad, las convivencias, cuando están centrados en el vínculo, en la relación, el compartir tiempo juntos y poder analizar qué nos pasa con lo que compartimos juntos, nos abren también, son una puerta a la dimensión espiritual. Vuelvo a repetir, espiritualidad entendida como una dimensión del ser humano. Creemos que en el despertar espiritual estas 3 puertas pueden ser acompañadas de la escuela, incluso mismos, que ayuden que generen espacios de solidaridad y que cultiven. Sí, nos está fallando un poquito la conexión, el audio. Bien. Ahí volví, no sé si hasta dónde se escuchó, ya. Pero bueno. Ya, la última frasecita es la que se nos perdió un poco. No, simplemente dije que
la escuela puede diseñar dispositivos y programas que permitan tocar estas 3 puertas que abren al mundo espiritual, sin hablar de creencias incluso, ¿no? Estamos hablando de tocar esa dimensión profunda del ser humano que llamamos espiritualidad. Bien. Sí, muchas gracias. Comparto también un comentario que publica Dolores Ortiz y que dice: como congregación hemos optado por la catequesis escolar o educación en la fe y no por la enseñanza religiosa escolar. Queremos que no solo sea un aprendizaje de saberes, sino una experiencia que transforme a la persona y su realidad mediante el encuentro con Jesús, consigo mismo y con los demás. La vida y la fe no se califican como los demás saberes. Nos gustaría saber tu opinión al respecto. Entiendo, son realidades distintas, ¿no? En claro. La manera en la que se aborda. Claro, yo no, o sea, no puedo discutir una decisión institucional sin conocer el contexto. Exacto. Nosotros, al menos aquí en Argentina, en Uruguay, en contextos de diversidad, donde claramente sabemos que en el aula hay diferentes posturas religiosas, en el secundario los mismos chicos te lo dicen. Apenas uno ingresa al aula, yo he sido docente de formación religiosa, apenas entro a los grados más grandes, los chicos levantan la mano y dicen: profe, yo soy ateo, yo soy agnóstico, como si con eso se salvasen de la materia. Pero también sabemos que en el nivel inicial, en primaria, los chicos vienen de familias que no cultivan ni adhieren a la fe cristiana. Por eso entendemos que la enseñanza religiosa escolar es el dispositivo, porque la misma Iglesia lo propone así. Al menos en Argentina, nuestros obispos nos han planteado seriamente que la catequesis, el espacio de la catequesis es la parroquia. Y que si un colegio quiere dar catequesis, lo tiene que dar de modo optativo. No se puede dar catequesis dentro del aula, porque la catequesis busca acompañar procesos de fe. Y la fe no se impone. Los chicos están dentro del aula no porque eligen, es porque les toca estar. Por lo tanto, si mi intención es generar procesos de fe, eso es catequesis. Y para eso tengo que saber de antemano que todos los que están ahí adhieren. Si no adhieren, ¿sí?, el dispositivo que la Iglesia propone es la enseñanza religiosa escolar. Que no es simplemente una transmisión de saberes, ¿eh? La enseñanza religiosa escolar lo que busca es poner en diálogo el evangelio con la cultura. ¿Sí? Y entonces se puede, obviamente hay enseñanza religiosa escolar que puede ser muy vivencial y enseñanza religiosa escolar que puede ser muy dogmática. Así como puede haber catequesis muy vivencial y catequesis muy dogmática. O sea, el modo y el estilo no está en el nombre. El dispositivo de enseñanza religiosa escolar está pensado para espacios diversos y específicamente está pensado para el aula. En cambio, la catequesis está pensado para espacios de comunidad que acompañan la fe de aquellos que quieren integrar la comunidad cristiana. Esa es mi reflexión. Por supuesto, no puedo criticar la decisión que haya tomado una institución, porque quizás en ese colegio todos los chicos y todas las familias adhieren a Jesús y su mensaje. No lo sé. Así que, bueno, por supuesto, no voy a criticar la decisión. Gracias. Sí, continuamos entonces. Mireya nos comparte también un comentario de agradecimiento y dice que le resulta muy útil todo esto que se ha compartido para su labor en la catequesis. Iván Vega nos comparte una pregunta: ¿cómo cuidar el equilibrio entre el falso respeto ante la diversidad y el diluir el mensaje cristiano sin Cristo? Es decir, ¿cómo no confundir el deseo de ayudar y sentirse bien y el comprometerse por el reino? A ver si, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo creo que acá el gran desafío de la evangelización en este momento, lo voy a decir con otras palabras, tal vez no se comprendió en mi presentación. El gran desafío de la evangelización en este momento, en la escuela católica, al menos aquí en este contexto, tiene que ver con cómo armonizar diversidad e identidad. Porque precisamente el riesgo es, por atender la diversidad, se me disuelve la identidad. O sea, por ser respetuoso de la diversidad, no anuncio nunca a Jesús. Y por otro lado, si le pongo el acento a la identidad, muchas veces puedo ahogar a aquellos que piensan, opinan, creen diferente. Creemos nosotros que para armonizar diversidad e identidad, la clave es el diálogo. Porque como dije, el diálogo es una actitud. Y en esta actitud yo tengo clara mi identidad,
y la pongo en juego, la comparto, pero también habilito el espacio para que el otro pueda expresar su identidad. Cuando digo identidad, ahí entran las creencias, mis posiciones. La actitud dialógica habilita la posibilidad de que las identidades se expresen, se encuentren y se enriquezcan. La evangelización en una escuela no puede pretender que todo el mundo sea de partida diverso. Por lo tanto, el punto de llegada también va a ser diverso. Y nosotros creemos que todavía la persona de Jesús y el mensaje de Jesús pueden aportar cosas muy valiosas al crecimiento de una persona, más allá de convertirlo solamente en discípulo. La propuesta de Jesús y la persona de Jesús son un aporte muy valioso en la construcción de la identidad, en la construcción de la subjetividad. Y ahí es donde compartimos nuestro tesoro. Pero lo ponemos como quien comparte. No es que lo compartimos para que el otro se convierta. O sea, yo creo que acá la cuestión es poder ser muy sincero con nuestra intencionalidad. ¿Qué buscamos cuando hacemos lo que hacemos? Pero por supuesto que la escuela también tiene que ofrecer espacios para el discipulado. Si somos escuela católica, tiene que haber espacios para el discipulado para aquellos que optan por Jesús. De hecho, en esas estrellas es donde se juega la vitalidad de la escuela y de la evangelización. Bien, no sé si respondí, pero bueno. Sí, gracias. Me parece que está muy en la línea de la siguiente pregunta también, en donde Israel nos pregunta justamente, el estilo de diálogo propuesto busca la transformación de sus participantes sin seducir, tratando de convencerse unos a otros. ¿Cómo originar este diálogo cuando la escala de valores de los participantes es distinta? Creo que tiene mucho la tónica de este último comentario, ¿no? El hablar de buscar esos puntos comunes, incluso de irnos a las cuestiones más antropológicas, lo que nos une, lo que está en la base de toda relación humana y que nos puede llegar a nutrir como personas y ayudar a encontrar también caminos de encuentro, no de desencuentro, ¿no? Sí, y ojo, yo quiero dejar claro también, la actitud, el diálogo como actitud, tiene que transversalizar toda la escuela. O sea, el diálogo es una actitud, por lo tanto se tiene que percibir desde el portero o portera, no sé si allá se habla de portero, o sea, el que abre la puerta, hasta el catequista. Ahora, obviamente que el catequista tiene la función de poner sobre la mesa el mensaje de Jesús. El tema es con qué actitud lo hace. O sea, pero por supuesto que tiene que compartir el evangelio. No estoy diciendo que no lo comparte, pero lo pone, la actitud con la cual lo pone sobre la mesa es una actitud de quien comparte, no de quien impone, no de quien busca convencer, no de quien busca convertir al otro, sino como quien pone una riqueza sobre la mesa porque cree que eso puede ser aprovechado por el otro. Sí, Bien. gracias. Bien, por el tiempo vamos a tener la oportunidad de atender una pregunta más. Las otras preguntas que queden estaríamos comprometidos a hacértelas llegar para algún posterior momento de compartir. Nos pregunta Fernando Alamina, que creo que es una pregunta de esas que nos permiten, es como preguntarme y reflexionar, ¿no? O sea, reflexiono desde lo que me pregunto. ¿Qué hacer, cómo actuar, cómo tocar corazones ante una sociedad y padres de familia que la parte espiritual ya no es fundamental? Contagian a los niños y adolescentes para ser escépticos. El rol tan importante que en estos ámbitos escolares juegan los padres y madres de familia. Sí, a ver, yo coincido que estamos o sea, que la sociedad y muchas veces la misma familia no habilitan en los chicos, en sus hijos, no habilitan la posibilidad de tomar contacto con la dimensión espiritual. Pero al mismo tiempo, y yo lo compartí, hay una sed enorme de espiritualidad. Yo siempre, no me gusta ser autorreferencial, pero digo, yo he quedado sorprendido cuando de repente he ofrecido en un curso con chicos de 16, 17 años,
le he invitado a realizar una técnica de respiración y relajación. Y lo hice simplemente para ayudarlos a entrar en contacto con ellos. Y les dije que lo íbamos a hacer una vez por mes. Quedé sorprendido cuando me dijeron, no, profe, hagamos esto toda la semana. Y no lo hice porque después dije, bueno, y ahora vamos a rezar. O sea, mi intención fue ayudarlos a tomar contacto con ellos aquí y ahora. Y en este aquí y ahora también es tomar contacto con lo profundo que me habita. Que por supuesto que aquel chico que tiene fe, eso que me habita, también lo conecta con la trascendencia. Pero aquel que no, también tiene que ver con tomar contacto con una dimensión de sí mismo que muchas veces la tiene como escondida, porque precisamente la sociedad, su educación, su familia, lo tienen aturdido con otros estímulos. Entonces digo, yo entiendo la pregunta que dicen cómo hacerlo cuando pareciera que todo el contexto atenta contra esto. Pero yo los animo, los desafío a buscar recursos, técnicas. Hoy el mindfulness está ayudando un montón a estas cuestiones, ¿sí? Y anímense a hacerlo con chicos, con niños y con adolescentes. Y van a ver, por lo menos aquí sucede, van a quedar sorprendidos de los resultados. Porque por más que el contexto diga que no, los chicos están necesitados de esas cuestiones. Entonces comprendo que el contexto... Y creo que es una experiencia que vale la pena habilitarnos. Yo creo que el mayor problema lo tenemos los adultos, que creemos esto no va a funcionar, no va a servir, no nos van a responder. No. Y yo creo que hay que intentarlo porque los chicos nos sorprenden, ¿sí? Y están ávidos de ese tipo de experiencia. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que a partir del silencio, bueno, ahora vamos a rezar el rosario. Estoy diciendo experiencias para tomar contacto con la interioridad, ¿sí? Se lo conoce en el mundo educativo como educación de la interioridad. Las técnicas mindfulness suelen ayudar a estas cuestiones. Por supuesto que para los que trabajamos en pastoral explícita, todo esto también es como un preparar la tierra para después poder generar momentos de oración, de contemplación, de retiro, ¿sí? Todo eso favorece. Tengan en cuenta que la generación Z con la que estamos trabajando en la escuela, ¿sí? No son los millennials, ya son la generación Z, le dicen a los que están, necesitan hacer experiencia. O sea, no alcanza con que yo les diga, vamos a encontrarnos con Jesús en la oración. Necesitan hacer el camino, necesitan que los tomemos de la mano y los guiemos. Y ese tomarlos de la mano y guiarlos significa hacer toda una cuestión que quizás nosotros las tenemos como muy habilitada, pero implica hacer silencio, acallarme, concentrar mi mente, prestar atención en algo para que mi mente se concentre en algo y pueda yo dedicarme a tomar conciencia de otras cuestiones. Y de hecho eso es lo que me habilita para abrirme a la trascendencia. Bien, no me quiero extender más porque me pongo a hablar y me parece que me voy. Muchísimas gracias, Segundo. Pues entonces, con esto estaríamos concluyendo este espacio de reflexión, este espacio de compartir. Agradezco mucho la participación de todas las personas que nos acompañaron desde otros lugares de Jalisco, desde otros lugares del mundo. Y pues estamos también aquí recuperando los comentarios que nos mandan. Si no tenemos la oportunidad de leerlos todos, pero ya les haremos llegar también las respuestas a sus preguntas. Y pues no nos queda más que agradecer nuevamente al profesor Segundo Silva. Creo que esta reflexión, estas pautas son muy útiles, son muy inspiradoras, muy motivadoras para poder también fortalecer estos espacios tan importantes que tenemos en nuestras manos y que obviamente no es algo que nos corresponda a nosotros únicamente, sino gran parte es la acción del espíritu que también dinamiza las comunidades y pues está en nosotros también el disponer todos estos recursos para que sea él quien transforme. Nuevamente entonces agradecerles. No sé, Marisol, si te encuentras por allí, que tengas algo que agregar. Pues agradecerles a todos, comentarles que esta sesión se grabó, está grabada, vamos a subirla a nuestro canal de YouTube. Para los que estuvieron